Las últimas palabras de un ser humano reflejan su perspectiva de lo que ha vivido, cómo ve lo que ha vivido y cómo ve lo que le toca enfrentar después de su muerte. Y yo me pregunto, ¿qué reflejarían nuestras últimas palabras? Ahora, yo entiendo que nadie quiere pensar en eso ahora mismo, ¿verdad? Porque todos estamos muy vivos. Nadie quiere pensar en qué va a decir cuando le toque ese momento. Y yo creo que todos queremos estar bien vivos todavía, ¿verdad que sí? Queremos durar muchos años más. Pero reflexionar sobre esta idea de qué diría yo en mis últimos momentos. Yo creo que es importante, nos obliga a ver si nuestra perspectiva de lo que estamos haciendo aquí en la tierra y si nuestra perspectiva de lo que va a venir después es correcta. Si nos estamos preparando para vivir una vida ahora y después que dé honra a nuestro llamado. Hemos sido llamados a ser discípulos ¿de quién? De Cristo. Somos cristianos, llevamos ese apellido. Y los días de Viernes Santo en la tradición religiosa cristiana se acostumbra a hablar sobre las últimas 7 palabras o frases de Jesús en la cruz. Y vamos a hacer eso nosotros hoy también. Pero cuando hagamos eso, yo quiero que usted piense, ¿qué diría yo? ¿Qué hubiese dicho yo en momentos así? ¿Qué diré yo el día que me toque dar mis últimas palabras? Y saben que otras personas famosas han pronunciado sus últimas palabras y como eran famosas, pues las tenemos para la posterioridad. Y vamos a ver algunas de ellas hoy y las vamos a comparar en situaciones parecidas a las palabras de Jesús. Como les pedí hace unos momentos atrás, yo quiero que usted use su imaginación. Remóntese a un tiempo casi 2000 años atrás y hágase la imagen de cómo hubiese sido esa escena. 3 cruces en una montaña, en un monte en las afueras de Jerusalén. Sobre ella colgados 3 hombres. Jesús en el medio. El sol de la mañana, porque lo colgaron ahí como a las 9 de la mañana, dice Marcos. El sol de la mañana y del mediodía había brillado candente sobre su cuerpo y sobre el cuerpo de esos 2 malhechores que estaban ahí. Pero ahora el sol se había escondido. Y habían nubes negras que escondían el sol. Y yo diría que ellas, en un sentido, estaban acentuando el sentir oscuro de los que estaban al pie de esa cruz. Su madre, María, otras mujeres que habían seguido a Jesús y Juan, el discípulo. Al pie de esa cruz, los soldados decidieron rifar las vestimentas de Jesús. Se habían pasado la noche entera y todo ese día insultándolo, maltratándolo, golpeándolo, abofeteándolo, escupiendo sobre él. Y ahora yo me imagino que ya estaban cansados y los que querían era que se murieran esos 3 hombres ya, para ellos terminar su turno. La sangre que Jesús había derramado durante la noche y en la madrugada, yo creo que ya se había secado sobre su cuerpo. Y había dejado un tizne marrón sobre él. Su respiración eran desesperados espasmos, los cuales no lograban llenar sus pulmones. Y en su dolor y en su desesperación hubiese sido esperado. Hubiese sido quizás normal que se enojara con esos crueles soldados y con esas multitudes que lo que estaban era pendenciando, ¿verdad? Viendo un espectáculo para divertirse. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en ese momento? Joan Crawford, una famosa actriz de mis tiempos, quizá usted ni sabe quién es, búsquela en Google. Una mujer que vivió su vida aparentemente en una completa felicidad. Siempre en fiestas, muy alegre, una mujer bonita,
vivió toda su vida en lo que era aparentemente una fiesta. Pero en su lecho de muerte, enojada, le gritó a su ama de casa: no te atrevas a pedirle a Dios que me ayude. ¿Qué hizo Jesús frente a sus atormentadores ese día? Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En vez de enojo mostró misericordia, en vez de regaños ofreció perdón. Y para nosotros esta frase no solamente es de perdón, porque uno analiza eso y uno dice: ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. ¿Usted no lo cree? Y quizás Jesús le dio el beneficio de la duda en que ellos pudieran pensar que no, o él pensar que ellos no sabían quién era la persona que ellos estaban crucificando. Él vio en ellos personas dignas del perdón. Nosotros vemos esos soldados hoy día y lo que quisiéramos es empatarnos, ¿verdad? Lo que quisiéramos es vengarnos, hacer justicia con ellos. Jesús los miró y les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo te pregunto a ti, ¿perdonarías tú? ¿O perdonaríamos nosotros con nuestras últimas palabras a aquellos que nos han herido? Al lado de Jesús colgaban dos malhechores, dos hombres que habían sido justamente condenados a muerte por sus delitos. Aunque esta muerte de crucifixión era un espectáculo más que una ejecución. En el libro de Mateo dice que los dos malhechores que estaban ahí se burlaron de Jesús. Pero yo me imagino que uno de ellos, cuando escuchó a Jesús decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, quizás reflexionó un poquito. El otro, al contrario, dijo lo siguiente: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y ese hombre miró a Jesús y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Thomas Paine, un famoso filósofo americano, recordado por sus escritos a favor de la revolución. Así que si usted está en el 7º grado o pasó por ahí, usted estudió de Thomas Paine, yo sé que se ha olvidado de todo eso ahora. Él escribió un panfleto por el cual se hizo muy famoso, que se llama Sentido Común, que en aquel entonces vendió más de 500,000 copias. Era un panfleto defendiendo la idea de la revolución americana, que el pueblo americano o la gente americana o las colonias aquí tenían el derecho de pelear por su independencia del imperio inglés. Él también escribió otro libro que se llama La Edad de la Razón, donde él abogaba y expresaba sus sentimientos acerca de Dios. Y Thomas Paine era deísta. Y el deísmo lo que establece es que sí hay un Dios, pero es un Dios desconectado y desinteresado en la creación, que Él simplemente nos ha puesto ahí y nosotros estamos rodando por el mundo y por la historia sin importarle en nada a Dios. Y en su lecho de muerte, cuando el médico le preguntó a Thomas Paine si quería creer que Jesús era el Hijo de Dios, él dijo: no tengo deseos de creer nada sobre ese tema. Y luego, cuando agonizaba, gritó: escúcheme, daría 2 mundos si los tuviera, si la edad de la razón no hubiese sido publicada. Oh Señor, ayúdame, Cristo, ayúdame, quédate conmigo. Es el mismo infierno quedarse solo. El malhechor al lado de Jesús le pidió misericordia
Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De dónde está Thomas Paine? Solamente podemos especular. Sus últimas palabras me dan a entender a mí que se fue solo, sin la presencia de Dios a su lado. Pero de ese malhechor que pidió misericordia, no hay ninguna duda dónde está. Desde ese día le dijo Jesús, estarás conmigo en el paraíso. Miren, en la escena de la cruz también hay un momento tierno. En medio de todo ese dolor y todo ese sufrimiento hay un momento bien humano, bien tierno. Porque al pie de la cruz está la mamá de Jesús, María. Y si ustedes recuerdan, María cuando recibió el mensaje de Gabriel y después luego en una profecía que se le dio, se le dijo, María, a ti te van a traspasar el alma. Tu hijo va a separar las naciones, a dividir gente. Y una espada traspasará tu alma. Y yo me imagino a María recordándose las palabras de aquel profeta, aquel viejito Zacarías que le había dicho eso. Y en ese momento de dolor, Jesús miró a su mamá y le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y mirando a Juan, le dijo, Juan, la Biblia no dice que le dijo Juan, pero le dijo, ahí tienes a tu madre. Hasta el último momento Jesús mostró un cuidado especial por aquellos quienes eran sus seres queridos. ¿Puedes tú dudar esta noche de que Jesús siente amor por ti esta noche? Si en la cruz, en medio del dolor más profundo que puede un ser humano experimentar, Él pensó en el bienestar de su mamá, ¿no piensa Jesús en tu bienestar? Harriet Tubman, una mujer afroamericana que ayudó a miles de esclavos a encontrar su libertad, a lograr su libertad. Cuando estaba muriendo en su lecho de muerte dijo, denles mi amor a las iglesias. Díganle a las damas que se mantengan firmes. Voy a preparar lugar para ustedes. Sus últimos pensamientos estaban dirigidos hacia otros, hacia el bien para otros, como lo había hecho toda su vida. Y yo quisiera, ¿verdad?, que mis últimas palabras fueran tiernas y amorosas también, ¿verdad? Usted no quisiera que lo último que brota de sus labios. Yo sé que ustedes no quieren pensar en eso, pero piénsenlo conmigo esta noche. Que lo último que usted diga sea tierno, sea lindo, sea bonito. Arthur Conan Doyle, el que escribió las novelas de Sherlock Holmes, en su lecho de muerte miró a su esposa y le dijo, eres bella. Esas fueron sus últimas palabras. Y yo te digo que quizás no debemos esperar hasta nuestro último día para decirle a nuestra esposa, eres bella. Aunque no te salga muy... O tú, mujer, dile a él, eres bello. ¿Cuándo fue la última vez? Pero que nuestras palabras sean dulces, sean de preocupación por otra persona. Y escúcheme bien, esta próxima frase que Jesús pronuncia en la cruz es una que no tiene explicación. Y no hay nada humano a lo cual lo podamos comparar. En un momento dado Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabachthani. Arameo, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y mis queridos amigos, nosotros podemos buscar muchas explicaciones para esta expresión. Pero yo solo quiero que mediten en ella un momento, si pueden. Y mediten en la profunda angustia espiritual que Jesús experimentó en la cruz, cuando tu pecado y mi pecado cayó sobre él. Y yo creo que no vamos a entender esto aquí en la tierra. Cuando le veamos cara a cara, quizás le preguntaremos,
Pero en ninguna mente humana cabe el peso, la carga, la culpa, la maldición de todos los pecados de toda la humanidad encima de una sola persona. Es más, el mío hubiese sido suficiente para que Dios volteara su cara, porque su hijo cargaba pecado. La Biblia dice que Él fue hecho pecado por nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Cuando lleguemos a la eternidad le preguntaremos a Jesús, ¿qué sentiste cuando dijiste, Elí, Elí, lama sabachthani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hoy no lo entendemos. Es un concepto fuera de nuestro alcance mental. Lo único que podemos hacer es darle gracias a Jesús por llevar nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra condena a la cruz. Tú le das gracias a Jesús en este momento. Tú le dices gracias, Señor Jesús, por llevar lo que me tocaba a mí llevar y yo no podía llevarlo. La escena de la cruz es algo, miren, trascendental, no es humano. Es espiritual y tiene una profundidad teológica que nosotros quizás nunca vamos a poder captar. Pero también es una escena humana. Jesús era un ser humano también, ¿verdad? Simón Bolívar, el gran libertador de América del Sur, al final de su vida, cuando trataba de establecer los gobiernos que reemplazarían al imperio español, ¿verdad? Porque él libertó las naciones o los pueblos, pero había que poner algo en lugar. Y él no podía, la gente no se podía poner de acuerdo. Y frustrado, él dijo, caramba, y no dijo caramba, ¿cómo saldré de este laberinto? Porque a veces lo humano, lo necesario, lo cotidiano, lo del diario, es más de lo que podemos aguantar. Simón Bolívar gritó, caramba. Jesús en su humanidad dijo, tengo sed. Llevaba un día ya colgado en una cruz, después de una noche horrible de maltrato. Y los soldados le dieron vinagre a tomar. Pero miren, aún en su humanidad, las profecías divinas sobre Jesús se estaban cumpliendo. El salmista David escribió palabras sobre sí mismo que son alarmantemente, si quisiéramos usar esa palabra, parecidas a lo que Jesús sufrió. Y por eso nosotros llamamos a ese salmo, el Salmo 69, un salmo mesiánico. Porque de una manera u otra David escribe palabras que fueron exactamente las palabras y las cosas que le pasaron a Jesús. Y David escribió, en mi comida pusieron hiel y para calmar mi sed me dieron vinagre. Sí, Jesús era humano y le dio sed, pero aún en su humanidad cumplía las profecías que habían sido escritas sobre él. Era completamente humano y completamente divino y a la misma vez. ¿Usted dice amén? Miren, cuando lleguemos al fin y analicemos lo que hemos logrado, ¿qué diremos? ¿Logramos lo que quisimos lograr? ¿Alcanzamos alguna meta que nos habíamos puesto? François Rabelais, autor y novelista francés, que fue llamado el primero en rango, ¿verdad? El primer gran autor de la prosa francesa, dijo lo siguiente en su cama de muerte, sus últimas palabras. Bajen el telón, la farsa ha terminado. Para él su vida había sido una farsa. Y el mencionado Simón Bolívar, cuando miró hacia atrás en su historia y a pesar de todo lo que había logrado, dijo, he arado en el mar y he sembrado en el viento. Y Jesús, ¿qué dijo cuando terminó? Aprendan un poquito de griego. Tetelestai. Todo
se ha cumplido. It is finished. Consumado es. Y para los que les gusta la gramática, un verbo en perfecto pasado. En otras palabras, una acción en el pasado completa, que no necesita más nada ya. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, Él está diciendo, todo lo que yo vine a hacer a esta tierra, lo hice. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? Pues la obra más grande, más magnífica, más trascendental que cualquier ser haya podido completar es la obra de salvación. Tú le das gracias al Señor en este día. Miren, es una obra que cumple la perfecta justicia de Dios. Es una obra que es eficaz. Diga eficaz conmigo. Eso quiere decir que it's got the power para perdonar todos los pecados. Todos tus pecados, Jesús los puede perdonar. Es una obra que no necesita nada más. Es completa en sí mismo. No necesita más nada de parte de Dios, nada de parte de ningún ser humano. Ya está hecha, Dios te la ofrece y lo único que tú tienes que hacer es recibir esa oferta de salvación. Cuán diferente es esa palabra de Jesús, tetelestai, a las palabras de Simón Bolívar. Hoy conmemoramos a Simón Bolívar por lo que logró. Es el George Washington multiplicado por 10. Pero ¿qué dijo al final? He arado en el mar y he sembrado en el viento. Jesús, al contrario, cuando terminó su obra en la cruz, dijo, todo se ha cumplido. Miren, mucho se ha dicho y se dice de las personas o de lo que la gente experimenta junto antes de morir. Algunos dicen, veo una luz. ¿Usted ha escuchado eso? Veo una luz. Otros, y es común porque lo he experimentado, bueno, no yo muriéndome, sino viendo a personas morir. Ven y nombran personas que ya están en la eternidad y los nombran y los llaman. ¿Usted ha visto eso? Y uno dice, ¿es que lo están viendo? No sé. Voltaire, el famoso filósofo francés del siglo XIX, que era un declarado ateo y que escribía libros burlándose de los cristianos. Él negaba la existencia de Dios. Gritó en su lecho de muerte, he sido abandonado por Dios y hombre, me iré al infierno. Oh Cristo, oh Jesucristo. Él no tenía nadie a quien encomendar su espíritu, sino al mismo diablo. Winston Churchill, el primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, famoso por su frase, nunca te rindas, victoria, don't ever surrender. Cuando estaba muriendo dijo, estoy convencido que no hay esperanza. Y Jesús, al contrario, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí había esperanza, dígame conmigo. Sí podía encomendar su espíritu al Padre. Sí sabía cuál era su futuro de nuevo en la presencia del Padre, el cual él sabía que no lo había abandonado. Y estas últimas dos frases de Jesús, todo se ha cumplido. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Miren, nos deben llenar de esperanza. Nos llenan de gozo, de paz. Porque quizás cruzaremos de este mundo al otro en circunstancias difíciles. Quizás sufriendo una grave enfermedad. O quizás te vas tranquilamente, tomado de la mano de nuestros seres queridos y yo diciéndole a Laura, eres bella. Miren, como sea que te vas, cuando el creyente muere, muere con esperanza.
Porque Cristo murió con esperanza. Porque Cristo murió y completó la misión que Dios le había encomendado. Cuando tú mueres, tú puedes decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y estarás seguro de que estarás en la presencia de tu Señor, igual que ese malhechor recibió esa palabra ese día. Pero solamente puedes encomendarle tu espíritu a Dios si has confesado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida aquí y ahora. François Rabelais murió sin esperanza. Winston Churchill murió sin esperanza. Simón Bolívar murió frustrado y decepcionado. Joan Crawford murió enojada. Voltaire murió gritando, me voy al infierno. Tú mueres diciéndole, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Miren, yo no solamente quiero decirle a Laura, eres bella, yo quiero morir como Martín Lutero murió. Su última palabra fue sí. Cuando su buen amigo le preguntó, Padre reverendo, ¿morirás firme en Cristo y en las doctrinas que has predicado? Y su respuesta fue, sí. Que nuestra respuesta sea, sí, ese día. Cuando pronunciemos nuestras últimas palabras, ¿cuáles van a ser? Quisiéramos poder decir quizás y ser como lo fue Jesús esa tarde, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra de perdón. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, una palabra de salvación. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre, una palabra de cuidado, de relación. Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una palabra que solo podremos entender cuando estemos con Jesús. Tengo sed. Una palabra de angustia física, la cual quizás nos ayudará a simpatizar con aquellos que sufren. Tetelestai. Consumado es. Todo se ha cumplido. Una palabra de victoria. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una palabra de reunión, ¿verdad? Porque como yo he predicado aquí en servicios fúnebres, y quizás no es algo que nos gusta escuchar. Pero cuando estamos vivos, estamos lejos de Dios. Cuando morimos, regresamos a Dios. No se asuste de la muerte. Lo va a acercar más a Dios. Usted va a estar en la presencia de su Señor. Así que cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba diciendo, Padre, pronto voy a estar contigo. Es una palabra de reunión. Miren, nosotros nunca vamos a poder igualar lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero sí podemos tomar su ejemplo como un modelo. No podemos morir en una cruz por los pecados de nadie, ni siquiera por los nuestros. Pero sí podemos ser perdonadores. Sí podemos predicar y modelar el mensaje de salvación. ¿Usted lo cree? Sí podemos preocuparnos por nuestros seres queridos. Sí podemos darle gracias a Jesús por cargar mi culpa y mi condena, aunque no entienda bien la magnitud de lo que Él sufrió. Sí podemos identificarnos con aquellos que sufren. Sí podemos regocijarnos en la victoria total que es la cruz y vivir una vida de victoria sobre el pecado. Dígame. Y finalmente, sí podemos, diga sí podemos conmigo. Podemos vivir nuestras vidas sabiendo que tenemos esperanza y que esa esperanza nos purifica. Piensa
Piensa conmigo en tus últimas palabras. Quizás escríbelas. Y ve si siguen el modelo que hemos visto esta noche. El perfecto modelo de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Dobla tu cabeza conmigo. Esta noche no es una noche de tristeza. Es una noche de victoria. Porque para cada viernes de crucifixión hay un domingo de resurrección. Pero hoy no miremos hacia el domingo todavía. Hoy, entendiendo lo que sucedió en la cruz, démosle gracias a Dios por la obra de Jesús que nos salva. Y si aquí hay alguien en esta noche que nunca ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador, y una persona que quisiera decir en sus últimos momentos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y saber a dónde va, hoy es el día que tú puedes ser salvo. La palabra de Dios dice que si creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Y podrás quizás decir estas palabras al final: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me voy para casa, papá. Señor, salva. Salva como solo tú puedes. Y oramos esto en el glorioso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Póngase de pie conmigo.